muchas gracias por la invitación. Muy honrada de estar aquí y de poder aportarles el conocimiento que tenemos sobre cómo escribir en redes sociales y en la web para tener textos más efectivos, para conectar con las personas. Yo soy Mari Carmen por este lado, desde Colombia, y por allá. Yo soy Patricia Rosas Godoy desde Madrid, también feliz, emocionada. Ustedes no se imaginan lo felices y los emocionados que Mari Carmen y yo estamos de poder compartir este ratito con ustedes y de contarles todo lo que nos ha funcionado en el camino en estos 5 años recién cumplidos que tiene Asuntos de Mujeres, nuestra revista y nuestro paraguas para hacer muchísimas cosas, entre ellas y sobre todo escribir, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, vamos a... Diana, Qué sí. bueno, que antes de entrar en materia, Patri y Mari, queremos invitar a todos a que comenten en el chat para que les tengan ahí las preguntas y al final ustedes puedan responderlas. Y los que se están uniendo, los invitamos también a seguirnos en las redes sociales, a darle me gusta al video y también pues a seguir conectados con la comunidad Emprendtec. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a entrar en materia. Vamos a esperar que Pat comparta. Aquí está, que comparta entonces la presentación. Espero que todos la estén viendo. Y bueno, quisiera contarles que en la universidad nos enseñan a escribir de ciertas maneras, seamos periodistas, seamos abogadas, médicas, desde cualquier profesión, pues nos enseñan a escribir de una forma determinada. Y resulta que ahora, en esta era que acaba de comenzar prácticamente, que tiene poquitos años, se ha creado un nuevo lenguaje, es como un nuevo idioma y es el lenguaje digital, es el lenguaje de la conexión con las personas, el lenguaje conversado, pero al mismo tiempo llevado al texto, de cómo de verdad yo hago reír a la gente, yo me conecto con la gente a través de la escritura, y eso requiere toda una técnica y una estrategia, ¿verdad, Pat? Así es, esto no es soplar y hacer botella y todo el tema de desaprender para volver a aprender, como bien les decía Mari Carmen, es lo que a veces se nos hace más complicado. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos tercos por naturaleza. Y además para nosotros, para nuestro cerebro, siempre es más fácil mantenernos, imagínense, en nuestro caso, tienes más de 30 años escribiendo de alguna manera, y que de un momento a otro te digan, eso no es así como tú lo has hecho hasta ahora, sino que ahora hay unas reglas del juego nuevas, siempre regenera resistencia, ¿no? El cambio siempre genera un poquito de resistencia, pero una vez que ya ves la luz al final del túnel, todo empieza a fluir de una mejor manera y las cosas empiezas a conectar con tu público en otro nivel y en otra manera, y eso siempre es muy bueno, muy bonito, y eso es lo que tratamos de hacer en Asuntos de Mujeres. ¿Qué es Asuntos de Mujeres, Mari? Bueno, Asuntos de Mujeres es una comunidad digital. Comenzó siendo una revista, así fue concebida. Vamos a hacer una revista donde podamos contar historias sobre las cosas que le pasan a las mujeres. Asuntos de Mujeres nació primero desde la maternidad, incluso, además porque las dos somos mamás de esta hija, que es una hija adolescente y a veces se comporta como quiere, así como cualquier otro emprendimiento que se comportan como hijos adolescentes, ¿no? Asuntos de Mujeres nace de la necesidad de escribir y de contar las historias de lo que nos pasa a nosotras. Al principio queríamos contar historias de mamás, pero nos dimos cuenta, bueno, gracias a Patricia, a quien yo le conté mi inquietud de mamá, que no solamente a las mamás le pasan cosas, que nos pasan cosas a todas, seamos mamás, no seamos mamás, estemos casadas, estemos solteras, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de allí comenzamos a contar historias y a escribir sobre todas esas cosas que nos pasan, que nos inquietan, que nos preocupan, incluso que nos divierten. Y enseñamos a escribirlas más adelante. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchas mujeres quisieron también hacer lo mismo. Esto es por un fenómeno que se llama y que lo utiliza un movimiento chileno que se llama la rebelión del cuerpo, que es la democratización del dolor. Cuando yo cuento una historia y se la cuento a un grupo de mujeres o a un grupo de personas, estas personas empiezan a decir, a mí también me pasó, ay, menos mal que no estoy tan loca, etcétera, etcétera, y todas las demás se abren y comienzan a participar de una u otra forma. La manera que tuvieron para participar aquí en nuestra revista fue escribiendo sus textos en
www.asuntosdemujeres.com. Pero después se convirtió en algo más grande, Pat. Sí, además de contar estas historias que ustedes, como dice Mari, la democratización del dolor y también el fenómeno ese que habrán escuchado ustedes del Me Too, ¿no? Que es, si a mí me pasó, lo comparto contigo, y la otra dice, pues a mí también me pasó esto, ¿no? Entonces, como las mujeres venían a nosotros y querían contar sus historias, pero muchas no sabían escribir, no sabían cómo plasmarlos en un papel, más allá de contarlo de voz, nosotros empezamos a formar a estas mujeres para que pudieran contar sus historias de manera escrita y de una manera en que realmente pudiera conectar con las otras mujeres que nos estaban leyendo. Así se empezó a correr la voz y empezamos a armar esta comunidad de mujeres en las que todas compartimos nuestros dolores, nuestros temores, nuestras alegrías, y esa es la base de Asuntos de Mujeres. Pero ¿qué es vital en Asuntos de Mujeres? Para poder contar las historias es vital escuchar lo que nuestra audiencia nos está pidiendo. Nosotros nos sentamos a conversar con la audiencia y les preguntamos directamente qué es lo que quieren leer en Asuntos de Mujeres, cómo te complazco. Para eso hay que estar muy pendiente también de lo que está pasando en la actualidad, de lo que está conversando la gente, sobre todo el público objetivo al que tú te estás dirigiendo, para que tu emprendimiento, tu marca, pueda complacer esas peticiones, pueda aliviar esos dolores, pueda darle lo que ellas realmente necesitan. Y para eso hay que saber escuchar. Además, las redes sociales tienen algo que es maravilloso, que realmente es esta comunicación bidireccional, ¿no? Ya antes era, yo te pongo un periódico que tú compras en algún momento del día y tú te tragas como si fuese una pastilla lo que yo te estoy diciendo, pero ahora las redes sociales nos permiten que la comunicación sea bidireccional, que yo te diga algo y tú me contestes. Entonces, lo que siempre hay que estar pendiente es de qué es esa respuesta que nos están dando, porque a partir de esa respuesta es que se empiezan a generar y a crear los contenidos de valor. Mari. Esos contenidos de valor se planifican y eso lo hacemos en Asuntos de Mujeres. Planificamos el contenido, no solamente el que vamos a publicar en la página web. Ese es el primero que planificamos con base en esa escucha activa constante de la audiencia, sin renunciar a nuestros valores y principios y la misión que tiene Asuntos de Mujeres, y ese es un consejo que le damos para cualquier emprendimiento. Entonces, planificamos lo que va en la página web, lo que va en el Instagram y en el resto de las redes sociales, y también lo que vamos a hacer en el Insta Live, lo que vamos a hacer en el podcast y de qué vamos a hablar con las chicas que quieren escribir. Para eso tenemos que estar siempre al día, para poder reflexionar, para poder contar historias que se parezcan a nosotras, tenemos que estar enteradas de todo. Eso al menos es lo que nosotros hacemos. Leemos mucho, leemos siempre, no solamente libros, que estamos muy metidas en el tema de los libros, la literatura y las autoras, sino también enseñar a escribir y el coaching literario, sino también leer lo que está pasando en el mundo, lo que están diciendo otras personas, incluso leer de farándula, porque muchas personas se han vuelto voceras, se han vuelto una voz activa de los fenómenos que están ocurriendo ahora mismo con las mujeres en el mundo. Entonces, en esto se ha configurado hoy en día Asuntos de Mujeres, configurándose además colateralmente en una academia de escritura y también un lugar donde muchas mujeres escriben. Y eso es lo que queremos enseñarles el día de hoy. Estamos abiertas a las preguntas que nos quieran hacer. Dentro de un ratito podemos contestar a todo lo que nos quieran preguntar. Así que pueden hacer sus preguntas que nosotros en un ratito pues contestamos con mucho gusto. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que nos atañe, que es la escritura. Pero es que antes de escribir hay que hacer unas cositas, hay que hacer un montón de cosas, de hecho, antes de escribir, que al principio puede parecer que te agobia, pero después se automatiza el proceso y ya empiezas a pensar de otra manera. Carolina Robino es la editora jefa de BBC Mundo. En BBC Mundo se dieron cuenta hace un tiempo de que sus contenidos no estaban siendo leídos como antes. Se dieron cuenta de que la gente, bueno, que la oferta era muy grande, la oferta que hay en Internet, imagínense, y que la gente no estaba entrando a leer lo que estaba pasando allí en BBC. Entonces empezaron a pensar, ¿cómo hacemos nosotras para que de toda la oferta que hay en la red entren a BBC Mundo a leer nuestros contenidos? Así que Carolina Robino se hizo 3 preguntas. Mari. La primera pregunta es ¿qué voy a escribir? Y ustedes dirán, ay, pero esto es muy obvio. No es obvio, es definir el tema. Y la definición del tema viene, por supuesto, relacionada con ¿para quién
es esto que voy a escribir. Yo voy a definir el tema, bueno, voy a hablar, por ejemplo, nosotras comenzamos hablando de depresión postparto, ¿ok? Pero ajá, ese es el tema. Pero entonces, ¿qué parte de la depresión postparto interesa a mi audiencia? ¿De qué manera se lo puedo plantear? Entonces es muy importante definir de qué voy a escribir, definir el tema, tenerlo clarísimo. ¿Por qué? Porque eso también nos permite no irnos por las ramas, no escribir de 1000 cosas a la vez, no querer contarlo todo de una vez, sino que tener muy claro para dónde voy y de qué voy a hablar. Pat. Entonces, una vez que sabes qué escribir, que además muchísimas veces viene dado de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Afganistán, lo que está pasando con las mujeres. Entonces tú tienes, bueno, en Afganistán están pasando muchas cosas. De todo lo que está pasando en Afganistán, yo voy a hablar de lo que está pasando con las mujeres en Afganistán. Entonces, bueno, ya tenemos definido qué es lo que voy a escribir. Pero luego tenemos una segunda pregunta que es muy importante, que es ¿para quién voy a escribir? Porque si yo conozco mi público, si realmente sé quién es mi público, cómo habla, cuáles son tus intereses, cómo se relacionan, entonces voy a hablarles de una manera en que realmente sea interesante lo que yo les estoy diciendo, ¿no? En la medida en que yo conozco bien mi público objetivo, el público que va a consumir mi contenido, entonces yo puedo generar que este contenido sea en el tono que le gusta a mi audiencia, con el lenguaje que le gusta a mi audiencia, con las palabras que le gusta a mi audiencia, en el horario que le gusta a mi audiencia leer, y el contenido pues va a llegar de una manera más efectiva. La tercera pregunta. La tercera pregunta es sumamente importante, aunque todas son súper importantes, pero esta tiene que ver con por qué creo que lo que mi tema es relevante y cómo se lo hago relevante a la audiencia. Bueno, ¿de qué quieres hablar? No, mi tema es la ansiedad en la pandemia. Entonces, ok, no, yo quiero hablar de la ansiedad porque es muy importante, todo el mundo está ansioso, ha aumentado las cifras de gente ansiosa en el mundo producto del encierro, etcétera, etcétera. Ajá, muy importante. Pero ¿cómo se lo vas a hacer importante, relevante a la audiencia? Nosotras descubrimos, por ejemplo, que al hablar de ansiedad, las personas no buscaban en Google la palabra ansiedad, sino la palabra estrés. Cuando buscaban estrés, aparecían en las búsquedas de Google y el tema de SEO y todo lo demás, ansiedad por algún lado, pero yo no pongo por qué siento ansiedad, por qué me siento ansiosa, no es por qué me siento estresada, por qué tengo estrés, cómo hago para quitarme el estrés. Entonces, cuando hacemos esa investigación y le damos forma al tema que queremos escribir, se lo hacemos relevante a la audiencia. Bueno, entonces, ¿cómo se lo hago relevante? Voy a hacer un reel. Voy a hacer un video, voy a hacer un artículo sobre el estrés que lleva el encierro y que lleva a la ansiedad, que es un tema ya de salud pública y de salud mental. Se lo voy a plantear con dibujitos, voy a hacer una infografía, se lo voy a escribir de esta manera a través de un cómic, de una conversación. Entonces, allí transformo el tema que yo creo que es relevante, pero como yo estoy escribiendo para otras personas, busco en forma y fondo hacérselo relevante a estas personas según quién sea mi público objetivo en mi red social o en mi página web. Entonces, esas son las tres preguntas básicas que nos plantea Carolina Robino y que nosotros hemos cogido para nosotras como bandera porque realmente nos ayudan. En la medida en que nosotros tengamos muy claro esto, es mucho más posible, las posibilidades son altísimas de que realmente lo que yo quiero decir le llegue al público objetivo de la manera en que yo se lo quiero decir y se lo quiero plantear. Entonces los resultados van a ser siempre mucho mejores. Y todo esto tiene que pasar antes de sentarme a escribir. O sea, hasta ahora no hemos escrito ni una letra. Hasta ahora nada más es planificación. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de la identificación de nuestro lector o nuestra lectora, que como les decía antes, es parte fundamental de este proceso de escritura. Yo sé que mucha gente estará pensando aquí, pero si lo que yo quiero es escribir, ¿qué tanto? ¿Qué tanto por qué tengo que planificar tanto? Porque todo tiene que estar, tiene que tener una estrategia porque la oferta es muy grande. Internet es infinita. Y en la medida en que nosotras podamos identificar a nuestro lector, saber cómo lo vamos a escribir, cuál es el tono, todo esto, pues hay más posibilidades de que nos lean a nosotros y no se vayan con cualquier otro medio que lo está haciendo genial.
porque además hay cosas malas, pero es que hay cosas muy buenas. Entonces, ¿cómo identificamos a nuestro lector, Mari? Bueno, una aclaración antes de comenzar, y es que nosotros utilizamos el lenguaje inclusivo. Entonces, si ustedes consiguen las X acá en algunas palabras, es porque estamos incluyéndonos a todos y todas. Entonces, conócelos, conócelas, o investígalos e investígalas, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestras redes sociales. Hagamos encuestas en nuestros stories. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta lo otro? Lo han visto mucho. Háganle preguntas a la gente. Deja que la gente te pregunte, pero sobre todo cuando publicas un post y la gente te comenta, léelos, por favor. Lee lo que te dicen, cómo te lo dicen. Gracias, chicas, por esto que me acaban de escribir, me han hecho un favor, me hicieron el día, o yo no estoy de acuerdo, las odio, las dejo de seguir, chao, o qué interesante la pedagogía que están utilizando para explicar esto, yo no lo había visto de esta forma, y uno dice, mira, ya mucha gente nos está hablando de lo bueno que es ser pedagógicas, entonces vamos a aplicar más pedagogía, vamos a ver qué les gusta, vamos a hacer una encuesta, salud mental, ¿qué quieres hablar de salud mental? Suenan los grillos, no quieren hablar de salud mental. Bueno, vamos a hablar de mujeres solteras que están felices solas. Sí, yo. Ellas quieren hablar de soltería, de autoestima, de empoderamiento femenino. Vamos a hablar un poco más de eso. Y así vas calibrando a la audiencia y vas sabiendo qué sí y qué no vas a publicar. Entonces, una vez que la conociste, la investigaste, sabes cuáles son sus hábitos, a qué hora se sientan a comer, a qué hora, si son mamás, si no son mamás, si son papás o si no son papás, si trabajan, si no trabajan, cuáles son sus horarios, qué están viendo en la televisión, a qué páginas o qué cuentas siguen en redes sociales. Una vez que ya tú sabes todo esto, tú tienes que tener en mente siempre a esa persona, a una persona. Tener en mente siempre qué crees que a esa persona le gustaría leer de ti. Es como yo sé, por ejemplo, que a las mamás a las 7 de la tarde están dando comida y están bañando a los niñitos, a esa hora no les voy a publicar porque nadie me va a leer. Pero eso lo sé porque ya la investigué previamente. Entonces, cada vez que yo voy a publicar mi post o lo que vaya a publicar, yo me siento y digo, ok, ¿qué le voy a decir yo a esta mamá en este momento? A esta mamá que se llama Mari Carmen, que vive en Medellín, que tiene 30 y tantos años. ¿Qué le voy a decir yo a Mari Carmen en este momento? Y cada vez que escriba, voy a pensar en Mari Carmen. Yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho, que es en la serie Mentes Criminales, Criminal Minds. Hay un capítulo en la temporada 14 en donde uno de los policías está tratando de pensar cómo lo que va a hacer el asesino, ¿no? El asesino que está por ahí suelto matando gente, como hace en esta serie todo el tiempo, y él agarra y se va a la cocina un día y prepara un plato de pasta que es su especialidad y se sienta y pone una mesa, la mesa de su comedor, y sirve 2 platos de pasta, una para él y uno para el asesino. Y se imagina que el asesino está sentado comiendo pasta con él y empieza a hacerle preguntas. Y el asesino empieza a contestarle. Es como un poco ponerse en la posición de él y tratar de ver cómo está pensando, qué está pensando y tratar de anticiparse. Nosotros decimos lo mismo, pero con vino, porque nos parece que cuando la gente está tomando vino, pues suelta más la lengua y para nuestro target, para nosotros no funciona mejor eso. Entonces, todo el tiempo hay que tener en mente a nuestro asesino, a nuestra mamá, a nuestro posible comprador, al que va a sentarse a leer lo que nosotros estamos escribiendo para anticiparnos y poder cumplir lo que ellos están esperando de nosotros. Esa persona se quiere sentir única cuando tú le escribes. Esa persona quiere que le hables a ella nada más. No sé si les ha pasado que ustedes están viendo su celular y ven un post en Instagram y dicen, wow, esto me cayó del cielo, esto me lo mandó Dios, el universo, los ángeles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te sientes única, sientes que eso es para ti nada más. Entonces el consejo es, háblale directamente, no le hables, ¿sabían que en Estados Unidos pasan tantas cosas y tantas cosas? No, ¿sabías que? Háblale de tú, háblale directamente como si ese post, eso que escribiste es solamente para esa persona, no para un grupo de personas. Hazlo sentir
único. Luego, una de las grandes diferencias del lenguaje digital, que es lo que nos atañe hoy, y el lenguaje académico, es el tono, es la cercanía. En el lenguaje académico hablamos con palabras más, bueno, valga la redundancia, más académicas, o la construcción de las oraciones son más complicadas, más complejas. Generalmente ponemos los adjetivos antes de los sustantivos. La enorme casa de la pradera, con su maravilloso fulgor, pero realmente en el lenguaje digital nosotros tenemos que hablar, tenemos que escribir como hablamos. Y cuando nosotros estamos hablando, nunca decimos la bella casa, la gran casa de la pradera, la verde casa, el verde árbol que está en los aposentos. No, nosotros decimos, bueno, el árbol verde que está en la casa es el que más me gusta o el que no me gusta. Entonces, siempre tratar de bajar a lo más humano posible lo que estamos escribiendo. Un ejercicio muy interesante que nosotros siempre, siempre, siempre recomendamos es, escribe lo que tengas que escribir y después dices, ¿cómo hago esto? ¿Cómo digo esto? Con palabras más sencillas. Y ese ejercicio lo puedes hacer incluso 2 veces. Una vez que ya dijiste cómo lo haces con palabras sencillas, dices, ahora otra vez, ¿cómo digo esto con palabras más sencillas? Y tratar de que el tono y el lenguaje sea como si estuvieses hablando con tu asesino mientras te estás comiendo un plato de pasta. Una vez más, habla de temas que le interesen. O sea, muy rico hablar de temas que te interesen a ti, pero es que si tú no estás pendiente de tu audiencia y tú piensas que esto debería interesarle porque esto es muy interesante, olvídalo, no te van a leer. Y por eso lo repetimos tanto y lo decimos de todas las formas posibles. Si a la persona le interesa el tema, tú vas a ganar credibilidad y vas a lograr que cuando vayas a vender un producto, que cuando vayas a promocionar un taller, la gente que cree en ti te lo compre sin mirarlo 2 veces. Está esperando solamente que tú lances un producto para comprártelo porque realmente tú siempre le has dado cosas que le interesan. Lo mismo con las imágenes. Usa imágenes que le interesen y que sean coherentes con el texto. Nada de una imagen que vaya por un lado y un caption, un copy que vaya por el otro. Muy rico tomarse selfies y fotos en vestido de baño y ser un emprendimiento, no sé, de camisetas y poner una frase empoderadora. Pero si tu objetivo es vender camisetas, cuidado con el exceso de frases empoderadoras o de fotos en vestidos de baño, porque no vas a lograr tu objetivo y eso es muy importante. Con relación a las imágenes, un ejemplo que tenemos nosotras es, por ejemplo, a nuestra audiencia, un post que funcionó muy bien en asuntos de mujeres fue en el Super Bowl ese que hubo hace un par de años antes de que llegara la pandemia y nos cerraran el mundo entero. Y nosotros sabíamos que ese era el tema de conversación. Ya sabíamos que conocemos muy bien a nuestras lectoras y pusimos una foto de Shakira con Jennifer López abrazadas y pusimos una frase de sororidad y funcionó súper bien porque sabemos que era una imagen que iba a funcionar, o sea, una imagen que era actual, era una imagen bonita y que iba muy bien con el tema sobre la sororidad entre mujeres, así que funcionó súper bien, siempre imágenes coherentes. Recuerden siempre, y esto es algo que solemos, en el que solemos caernos siempre, ¿no? Que no estamos escribiendo para nosotros mismos. Recuerda que no estás escribiendo para ti, estás escribiendo para tu lector o lectora. Una cosa que te puede dar muy duro es que a veces tu lector o tu lectora o tu público objetivo no tiene los mismos intereses que tienes tú. Y eso nos ha pasado a nosotras. Y nos da muy duro decir, vale, no les vamos a hablar de esto porque no les interesa, aunque a mí me interese. ¿Y cómo sabemos esto? Porque constantemente estamos escuchándolas e investigándolas. Entonces, siempre ten en mente a la otra persona. El foco, el spotlight que siempre tratamos de tener sobre nosotras mismas, siempre voltearnos y pensar en el que nos va a leer y no en ti mismo. Y lo último, lo que hemos hablado, háblale como si fuera tu amiga, pero más aún, como si estás en un bar, te estás tomando unos vinos y estás un poco prendidita o prendidito. Entonces tú sabes que se te suelta un poco la lengua, te pones chistosita, tienes más sentido del humor, y empiezas a contar las cosas tal como son. No a decir palabras técnicas, uno a los amigos no le habla así, con palabras técnicas, con lenguajes rebuscados, uno habla con sencillez, uno habla incluso con dichos populares de cada ciudad, con palabrotas inclusive. Entonces,
trata de que esto lo puedas replicar en tu cuenta. Háblale de verdad como si fuera una amiga o un amigo y ya vas a ver que te va a ir muy bien. Bueno, seguimos porque si conocemos bien a nuestro lector, sabemos cuáles son tus intereses, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo escribir para este señor que cuáles son los temas de interés de Sheldon Cooper, Mari. ¿Cuál crees tú? Ciencia, física, la NASA, videojuegos, Star Wars, ¿no? Con el lenguaje que puedes hablarle a Sheldon Cooper, no es lo mismo escribir para él que escribir para ellas. ¿Qué temas les puede interesar a las Kardashian? Moda, botox, belleza, pelo, cirugía plástica, fashion, raperos, etcétera, etcétera, ¿no? Raperos. Raperos, que luego Kim Kardashian te da una vuelta y la mujer estudia Derecho. Pero bueno, en líneas generales sabemos que los temas de interés, por ejemplo, de Sheldon Cooper, no son los mismos temas de interés que las Kardashian o que Vargas Llosa. Podríamos suponer que a Vargas Llosa pues se le tiene que hablar con un tono más académico, hablarle de cultura, de política, ¿cierto? Así es, exactamente. Cultura, libros, pero quizá un Vargas Llosa necesite, no sé, entrar a Instagram para entretenerse un poquito, pero no se va a entretener con los mismos temas de Kardashian o los mismos temas de Sheldon Cooper, que, ojo, no estamos diciendo que una audiencia sea mejor que la otra y que debes buscar un tipo de audiencia porque una es chévere, la otra no, la otra es intelectual, pero la otra es muy superficial. No, 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 no. Es para que reconozcamos en cada cara qué le interesa a cada quien, en cada persona qué debemos, cómo debemos hablarle. No solo qué debemos hablarle, sino cómo debemos hablarles. Y luego, no es lo mismo que hablarle a Diane Keaton, que tendrá, bueno, también moda, cultura, teatro, artes, Nueva York, Así ¿no? es, así es. Esta es una nueva forma o fíjense que podríamos decir, bueno, pero ella entra dentro de las Kardashian, no, ella es otra cosa, también por la edad, a veces la edad podría ser que tengas una diferencia de edades muy grande y tener los mismos intereses, pero las formas de vestir, de peinarse, de lo que ella ha sido su trayectoria, pues define un perfil distinto. Y esto es para que tengan una idea. Un ejemplo importante, nosotros tenemos un equipo que trabaja con nosotros en asuntos de mujeres, son unas chicas, son jovencitas, viven en Venezuela y hace unos meses, creo que ya un año, se murió un cantante, el cantante Jarabe de Palo, Pau Donés, y Mari Carmen y yo estábamos súper consternadas porque nos gustaba mucho la música de Jarabe de Palo y éramos seguidores de Pau Donés, y ellas no tenían ni idea de quién era Pau Donés. Y claro, no tenían que conocerlo porque tienen la mitad de nuestra edad, tienen 19 años. Entonces, y bueno, pero podríamos decir, son mujeres, son periodistas, somos todos venezolanos, vale, tenemos esos puntos en común, pero la edad en este caso es rompedor. Entonces, de la manera en que nos vamos a dirigir a ellas, no es la misma manera que se pueden dirigir a nosotras. Por cierto, tampoco sabían quién era Marilyn Manson, por ejemplo, para que tengan una idea de esto, ¿no? Bueno, continuamos. Una vez que ya conozco a mi lector, ¿qué tengo que hacer? Tienes que pensar en esto, no has empezado a escribir todavía, ojo. Ojo, que esto se hace muy rápido y con la práctica uno lo hace así, en un 2x3. Pero al principio hay que ser más conscientes de esto. ¿Qué problema tiene tu audiencia? Bueno, tiene problemas de pareja, tiene problemas de emprendimiento. Y cuando hablamos de problemas, no son problemas como tal, literales, ¿no? Pueden ser problemas, pero también pueden ser situaciones con su emprendimiento, con su maternidad, hay temas de violencia, apariencia física, de belleza, de salud mental, etcétera. Entonces, cuando yo identifico qué situación hay en mi público objetivo, me voy a la segunda pregunta. Que es cómo mi marca puede resolver ese problema, esa dolencia, ese interés que tiene mi audiencia. En el caso de asuntos de mujeres, bueno, si nosotros sabemos que una de las grandes dolencias de nuestra audiencia es el tema de la pareja, la soltería, escribimos un artículo que se llame Cómo superar un despecho.
sabemos cuál es la dolencia y este es el resultado, esta es la solución que yo con mi marca voy a darle a esa dolencia, a ese problema. O en el caso de la violencia, cómo conocer o conoce las características de un hombre violento. O en el caso de la salud mental, puedo amarme a mí mismo, o sea, puedo amar a otro si no me amo a mí mismo. Sabemos cuál es tu dolencia, pues nosotros te vamos a resolver o vamos a atacar esa dolencia, ese interés, esa situación con nuestro contenido. Tercero. Lo último y lo tercero, ¿cómo quieres hacer sentir a tu audiencia? ¿Qué es lo que quieres hacer con ella, ¿no? Con ese post, con esa publicación, ese texto. ¿La quieres motivar? ¿La quieres hacer sentir triste? O sea, que por la tristeza, pues de verdad comenten. ¿La quieres hacer sentir contenta, que se rían contigo, que reflexione sobre algo, que opine o que compre tu producto? Eso es muy importante que lo tengas claro a la hora de escribir. ¿Por qué? Porque si no lo tienes claro, empiezas a tirar flechas y entonces empiezas a hacerla sentir triste y después contenta y después la motivas y después la invitas a comprar. Entonces, si no lo haces bien, hay gente que puede lograr esos mixes ahí y le sale muy bien, pero si no lo sabes hacer, si no tienes práctica con eso, cuidado con el texto que no tiene un objetivo claro, porque te podría salir el tiro por la culata. Entonces, hay que tener muy claro cómo quieres hacer sentir a esa audiencia. Ojo, todo esto todas estas preguntas nos las tenemos que hacer cada vez que nos sentamos a escribir. Cada vez que nos sentemos a escribir, nos preguntamos, ¿cuál es la dolencia que voy a atacar o el dolor que voy a solventar? ¿Cómo se lo voy a hacer relevante? ¿Cómo resuelvo esta dolencia? ¿Cómo quiero sentir a mi seguidora, a mi asesina, a Mari Carmen? ¿Cómo quiero hacerla sentir a ella después de que lea esto que estoy leyendo? Son preguntas que nos tenemos que hacer todas las veces que nos sentamos a escribir. Con la hoja en blanco delante, nos hacemos todas estas preguntas antes de sentarnos a escribir. Como dice Mari, y como les dije yo antes, se automatiza un poco la cosa, ¿no? Va saliendo, a medida que vas practicando, pues te va saliendo más rápido, pero por más que te vaya saliendo más rápido o más fluido, no quiere decir que no tengas que hacerte las preguntas. Siempre te las tienes que hacer. A ver. Entonces. Dale, Pacho. Sí, entonces, bueno, tenemos unos ejemplos que queríamos compartir con ustedes sobre esto que acabamos de hablar, ejemplos de asuntos de mujeres. Por supuesto, por ejemplo, un post, nuestro objetivo era informar o enseñar. Entonces, ¿qué hicimos? Un post con las 4 noticias, son 4 noticias que en ese momento estaban muy recientes y que a nosotros pues nos habían afectado mucho porque eran noticias sobre violaciones, asesinatos, injusticias. Nosotros queríamos que nuestra audiencia supiera lo que estaba pasando en el mundo y la manera que tuvimos de hacerlo es una galería, si ven aquí, eran 6 imágenes donde cada imagen hablaba sobre estas 4 noticias, las explicaba bien de una manera informativa. Ahora, para vender o promocionar, el objetivo pues era muy claro, entonces nosotras apelábamos, ¿ok? A hacerle las preguntas que sabemos que nuestras escritoras, nuestras lectoras tienen. ¿Quieres perderle el miedo a la escritura? Esto es para vender los cursos de escritura. ¿Quieres deshacerte de una vez por todas de la vocecita cabrona que nosotros utilizamos? Esa palabra la llamamos la cabrona, a la vocecita que está aquí adentro y te sabotea, que tienes en la cabeza que te dice que no eres suficientemente buena. ¿Quieres escribir textos divinos que emocionen y conecten con tu audiencia? Tenemos un sorteo para ti. Y ahí está vender o promocionar nuestro curso de escritura. Y luego, otro post, en este caso queríamos que la gente opinara, es que nosotros vimos Luca, la última película de Pixar, de Disney, y había todo, como constantemente estamos escuchando a nuestra audiencia, sabíamos que había toda una situación, una revolución, porque decían que los personajes de Luca, que son estos 2 niñitos que están viendo acá, eran homosexuales. Entonces nosotros vimos la película y nos pareció que no era así y queríamos escuchar lo que nuestra audiencia tenía que decir sobre este tema, ¿no? Entonces les preguntamos, entonces 2 niños no pueden ser buenos amigos ni mostrarse vulnerables. El objetivo era que la gente opinara y así fue. Fueron miles de mensajes de la gente opinando si les parecía o no lo que nosotros estábamos planteando en nuestra pregunta. Otro ejemplo de opinión, Mari,
fue el post de Jennifer López. Así es, el post de Jennifer López, pues Jennifer López había lanzado un sencillo, que se llamaba algo así como Good Morning o algo de Morning, ¿no? Y ella aparecía desnuda, de perfil, con un cuerpazo, ¿ok? Pero como la gente no tenía cómo criticarle el cuerpazo, ¿sí? Porque era impecable, era perfecto, era espectacular. Entonces comenzaron a atacarla por otro lado. Una mujer de esa edad no puede salir desnuda de esa manera, una mujer así no es ejemplo para su familia, ¿qué ejemplo le está dando ella a sus hijos? Qué horror, qué indecencia, una mujer casada no haría eso, una mujer decente, bueno, en fin. Y entonces nosotras también, para generar opinión, pusimos la foto de J-Lo y simplemente hicimos una pregunta cuyo objetivo era lograr interacción con nuestro público. Para eso estamos allí también. No es que hacemos la pregunta y nos vamos. No, estamos ahí y respondemos. Eso es muy importante. Además de que cuando haces la pregunta es una oportunidad maravillosa e increíble de escuchar la conversación que se genera, ¿no? De generar conversación y escuchar cómo está pensando nuestra audiencia. Vamos a seguir. Entonces, fundamental. Esto es la base de la base. 1. Conocer a la audiencia te va a permitir entablar, establecer esta relación profunda, conectar con ella y que nuestros textos vayan pues directamente a cumplir con sus necesidades. Segundo, leer y tener referencias. Leer aumenta tu vocabulario, aumenta tus ideas, te abre la mente, ¿ok? No te deja encerrada en esa caja, en esa zona de confort que a veces nos metemos para estar seguras, para sentirnos seguras. Te inspira, te pone más creativa, pero además las referencias, que no son solamente los libros, sino otras cuentas de Instagram, unas páginas web, personas que están por ahí aportando cosas, también son fuentes de inspiración y vale la pena tomarse un tiempo diario para leerlas y para revisarlas. Luego, Rosa Montero, esta autora española a quien nosotros admiramos y queremos mucho, y hemos tenido la suerte y la fortuna de entrevistar, ella dice una frase que nosotros también la cogimos de bandera, que es que a escribir se aprende escribiendo. A escribir se aprende escribiendo. Hay que escribir, tenemos que escribir siempre. Siempre todo. Tómense, y no digo, porque yo sé que muchas de nuestras alumnas siempre nos dicen, es que yo no tengo tiempo de estar escribiendo. No te estoy diciendo que te sientes a escribir 3 horas al día, pero puedes escribir 5 minutos, 10 minutos. Lleva una libreta, escribe en las notas de tu celular. Un truco que nosotros siempre damos es que abras un chat en el WhatsApp contigo misma, que básicamente es, lo abres con otra persona, la otra persona se va y te queda tu chat para ti, contigo misma, y allí escribe las cosas que te pasen por la cabeza, las cosas que te llamen la atención de la calle, de lo que estás viendo. Practica, siéntate a escribir y luego practica las páginas matutinas, que es una herramienta de escritura terapéutica que da la escritora, guionista y genia de la vida Julia Cameron en su libro El camino del artista y El camino del escritor, que básicamente es escritura automática en las mañanas antes de levantarte a empezar tu día. Busquen esa referencia de páginas matutinas porque nosotros las recomendamos mucho y es un ejercicio increíble para empezar el día con buen pie, pero sobre todo para que el dique de creatividad se abra y fluyan las ideas durante todo el día. Y recuerden, adoptar el formato digital. El formato digital es fresco, es directo, ¿ok? Es práctico, soluciona los problemas de la gente, se relaciona con la gente y es cotidiano, no tiene más de eso. Esto es, así estés hablando de cualquier tema, esto es lo que necesitas para adaptarte a un formato digital y escribir textos que conecten con las personas en el ambiente digital. Luego, formatos. Hay varios formatos que podemos utilizar y de hecho los formatos son una manera de hacer relevante nuestros textos. Entonces tenemos la entrevista, hacer una entrevista, podemos hacer una reflexión de algo que nos inquiete, entonces hacemos una reflexión sobre este tema o dar tu opinión sobre algo que esté pasando. ¿Qué más, Mari? Puedes hacer también un artículo. Un artículo es simplemente buscar, por ejemplo, 2 fuentes. Voy a hacer un artículo sobre el estrés durante la pandemia con el homeschooling. Entonces busco a una psicopedagoga que me pueda hablar de cuáles son las mejores técnicas para poder sobrellevar esto y otra
de qué puedo hacer para yo no enloquecer, unir un poco eso y escribir un artículo que le dé y que le aporte a la audiencia. Puedes escribir cartas, nos encantan las cartas. Las cartas es una buena manera de ser honestos, de escribirle incluso al vecino, a la señora que no conoces, al señor del semáforo, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanas, a tus hermanos. Las cartas abren un poco esa creatividad para escribir cosas muy chéveres. Y, por supuesto, el post de Instagram o de Facebook, en donde puedes aplicar este tipo de cosas. La entrevista, la reflexión, la opinión. Es importante siempre tomar en cuenta, si vas a hacer una entrevista, ¿qué le preguntaría a tu audiencia al entrevistado? ¿Ok? Porque de esa manera, pues, estás respondiendo a las preguntas bueno, que tu audiencia está haciendo. Vale acotar que hemos hecho muchos Insta Live y hay algunos en los que los comentarios pues, se salen de control porque son muchos. Pero trata de leer a tu audiencia. Tu audiencia está allí y escribe para ser leída, para que la nombres. @fulanita711. Y ella que me nombró a mí, habló conmigo, me tomó en cuenta. Hemos notado que cuando eso pasa, la persona vuelve a escribir y el otro le comenta encima. Y así sube un poco el tema del Insta Live. No la dejen por fuera, no dejen a su audiencia por fuera, que es parte importante de lo que ustedes están haciendo en sus redes sociales. Entonces, bueno, ya hemos hablado de todo el fondo y todas las preguntas que nos tenemos que hacer antes de sentarnos a escribir, pero no queremos dejar por fuera la forma, que es tan importante como el fondo. Entonces, vamos a hablar de la forma en que nos sentamos a escribir. Lo primero, los títulos. Los títulos es como la puerta de entrada al texto. Es lo que realmente nos va a enganchar, nos va a dar una probadita a ver si vamos nosotros a meternos a leer esto o no. Los títulos son muy importantes, porque es como la envoltura del regalo, digamos. Entonces, títulos cortos, llamativos, que generen interés, y les ruego, por favor, que sean títulos que realmente sean promesas que vayas a cumplir en el resto del texto. Es decir, si tú en el título pones, esto es lo que está pasando esto es algo nuevo que nadie sabía de lo que está pasando con las mujeres en Afganistán, y en el cuerpo del texto es algo cero novedoso, entonces la gente se va a sentir engañada. Entonces tenemos que buscar la manera de que nuestro título sea llamativo, interesante, que nos den ganas de leer y que esa promesa que hacemos en el título se cumpla en el resto del texto. Luego vienen los párrafos, muy importantes. 81% de las personas nos leen desde el celular. Y si nosotros escribimos párrafos como esas pastorales que nos mandan nuestras tías por WhatsApp o la abuelita, ¿ok? Que si se han dado cuenta, ustedes reciben eso y no lo leen porque les da fastidio, porque es un taco de texto gigantesco que además sigue con la palabrita leer más. ¿Ok? O seguir leyendo, no recuerdo, y tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Ok? Es un chorizo de texto, entonces no te van a leer. ¿Cómo podemos solucionar esto? Con párrafos muy cortos. Si ustedes están escribiendo su artículo, su texto en un documento de Word, traten de que sus párrafos en el computador o en el iPad sean al menos de máximo 3 líneas, que se van a convertir en unas 5 o 6 líneas en el celular, en el smartphone o en el iPad. También que sean concretos, que traten de una sola idea, no se salten de un lado para otro. A veces lo que hacemos es repetir porque sentimos que nos faltan cosas y repetimos ideas, o nos vamos por las ramas. La gente en internet no lee lineal, escanea el texto. Entonces, puede que lea el primer párrafo, luego se va a un titulito que encuentra por allí, luego baja un poco más, y esos párrafos tienen que hablar por sí mismos, porque si no, las personas se van porque ese escaneo no les funciona. Y lo otro es siempre con el lenguaje cotidiano. No tengan miedo de escribir esos párrafos como si estuviesen conversando con la amiga en un bar. Tengan eso allí, péguenlo en su computador, ¿ok? Estoy conversando con mi amiga en un bar. Piensen siempre en ustedes como usuarios. Lo que dice Mari, recibes ese texto que te mandó tu tía por WhatsApp, que son 400 millones de páginas, un taco de texto así, no lo leemos. Ahora mismo tenemos cortísimo, poquísimo tiempo, siempre decimos, nosotros tenemos el tiempo que dura el semáforo del rojo al verde para enganchar a nuestro lector. Y si ponemos unos tacos de texto gigantes, si hablamos enredados, si hablamos de 30 cosas en el mismo texto, se van a ir
al de al lado que le está echando el cuento como ellos quieren que se los cuente. Corto, conciso, con un solo tema, con un solo enfoque, con un título bueno, así. Entonces, títulos llamativos, párrafos cortos, un tema, un enfoque. Mari. Importante. Esta es una técnica que nos funciona, no la creamos nosotras, la utilizan muchísimos escritores, entre ellos Rosa Montero es una de ellas, que la amamos. Esta escritora española es fuente de inspiración para nosotras y nosotras la seguimos a todos lados. Y esta es una técnica que ayuda a ir directo al grano, precisamente por lo que decía Pat hace ratico, y es que el título tiene que ser concreto y tú le tienes que hacer una promesa. Entonces, una manera de hacer una promesa y decirle, vas para allá con este texto, es empezar por el final. Entonces es, expon la idea principal o lo que pasó al final, con claridad en el título o primer párrafo. Dilo de una vez. Si vas a contar una historia donde una persona falleció, dilo de una vez. No lo dejes para el final, no le pongas misterio al texto, que de alguna manera el lector se aburre y se va para otro lado. Dile de una vez esa frase polémica, ese final tortuoso que tiene tu historia, eso que se van a ganar, eso que van a obtener, ese beneficio que van a obtener con eso que estás vendiendo o promocionando, y luego desarrollas el texto acorde con ese final. Ejemplos de estos que son buenísimos, hay un montón, en películas lo usan todo el tiempo. Imagínense eso de una explosión gigante, un montón de gente corriendo y después te dicen 5 días antes, ya yo te conté lo que va a pasar, ahora te voy a contar cómo llegamos allí. El rey de esto, por ejemplo, es Gabriel García Márquez con Crónica de una muerte anunciada. Ya nosotros sabemos que ese señor se va a morir. Y él durante todo el libro nos está contando cómo. Pero es que ya sabemos que se va a morir desde la línea 1. Siempre funciona. Entonces, sin mucho misterio, te voy a contar, voy a pensar cómo el primer párrafo, que es el más importante, te lo voy a decir para que sigan leyendo lo que yo te estoy diciendo, lo que quiero decir. Lo más importante siempre arriba, lo menos importante siempre abajo. Es importante para cerrar el texto hacer ciertas cosas. Y estas cosas tienen que ir directo a hacer que la gente interactúe contigo, hacer que la gente opine, que te diga qué lindo, que lo comparta, etcétera, etcétera, pero sobre todo que se genere una conversación. Eso es lo que queremos en nuestras redes, eso es lo que queremos sobre nuestro producto que estamos vendiendo. Entonces, pide una opinión directamente, pídele consejo. A la gente le encanta dar consejos, imagínate si se los pides. O sea, entonces pídele consejos a las personas que te están siguiendo. Hazle una propuesta para que entonces te respondan, yo lo voy a hacer, yo me siento animada, y eso se gana cuando tú le aportas cosas, cuando les das cosas, la gente se anima a seguirte y a hacer contigo las tonterías que tú podrías estar haciendo y escribiendo en tus redes sociales para promocionar tu producto o servicio. Entonces, cuando hablo de tonterías es, o sea, que tú dices, bueno, las voy a poner a hacer un reto, no es tontería literalmente, sino como las voy a poner a hacer un reto, las voy a poner a hacer stories, vamos a hacer tal cosa, vamos a replicar tal cosa. Si tú ya has generado una confianza en tus seguidores, con toda seguridad ellos van a estar ahí para ti y van a hacerlo, van a hacer esos retos contigo. Luego, cerrar con una conclusión tajante, eso es siempre como cuando estás escuchando un mariachi y suena y termina con chan, chan. Es como te voy a decir una cosa, voy a cerrar con una cosa dura o con algo polémico, voy a tener un cierre que termine arriba y que la gente diga, ¡ah! Sabes, que el último párrafo te deje un poco sin respiración. Eso siempre funciona. Eso siempre funciona. Desarrollas tu texto y luego al final les dices algo tajante que los deje en el sitio. Esa es una recomendación que siempre hacemos porque el último sabor que te queda del texto es ese sabor de polémica, ese sabor de que quiero más o de wow. Y eso siempre funciona. Y por último, darle las gracias, pero no solamente gracias por venir a este taller, gracias por asistir a esta conferencia, sino también gracias de antemano por leerme. O sea, de alguna manera es como, óyeme, te estoy dando las gracias por leerme, y eso de alguna manera hace que la persona quiera comentarte, oye, qué lindo texto, o no me gustó, o te faltó, o ustedes saben que las redes sociales nos pueden despellejar y tenemos que estar preparadas para eso, pero dar las gracias es una buena manera de verdad de generar interacción con las personas que te siguen.
Bueno, para cerrar, vamos a darles nuestras recomendaciones finales. Lo primero, escribe como si le explicaras las cosas a un niño de 6 años. Yo sé que pueden decir, ok, sí, nos los han dicho varias veces, pero es que esta es la clave. La clave del lenguaje digital es hacer las cosas explicadas, sencillas, como si le estuvieses hablando a un niño que te puede entender cualquier persona que te está leyendo. Recuerden siempre preguntarse cómo hacemos los textos más sencillos, más simples, para que nos puedan entender todas las personas que nos leen. Deja de ser experta recomendadora. Esto es muy importante porque en este momento de redes sociales, de este boom de redes sociales, nos hemos convertido en recomendadoras muchas veces o en recomendadores sin saber bien de lo que estamos hablando. Recuerden que tenemos una responsabilidad inmensa en nuestras redes sociales al decir lo que decimos. Entonces no tiene nada de malo decir, a mí me funcionó tal cosa, de todas maneras consulta con tu médico, consulta con tu nutricionista, consulta con el entrenador que te está haciendo los ejercicios, porque yo aprendí a comer así, pero no necesariamente tú tienes que hacerlo y no te va a ir igual. Pero esto fue lo que me funcionó en vez de estar recomendando cosas que podrían hacerle daño a la gente y te podrías meter en un problema. Por eso ya está pasando y ha pasado muchas veces. Luego, siempre decir de dónde sacas el contenido si no es algo que estés diciendo tú, si no es algo que estés generando tú y escribiendo tú. Si es una frase, una receta, un texto que sacaste, que dijo otra persona o que está en un libro, siempre tenemos que decir, tenemos que citarlo. ¿Por qué? Porque si no se considera plagio. Y aparte de que es un delito en muchos países, es muy feo que llegue el autor y te diga, epa, pero eso lo dije yo, que pasa mucho. Entonces, hay gobiernos que se han caído, ministros que han renunciado porque los acusan de plagio, así de grave es. La gente piensa que en redes sociales no es tan grave y sí es. Entonces, nada nos cuesta decir, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dijo fulanito de tal. No dejen de hacerlo. Bueno, sé innovadora, atrevida y diferente. Y esto lo repetimos hasta el cansancio, nos pasa a nosotras todo el tiempo. Lo digo porque antes de ayer, al menos publiqué una historia a la que le di 300.000 vueltas para poderla publicar. Es una historia, a mí me encanta escribir historias de amor y escribí una historia, bueno, con una connotación erótica. Tuve que cortarle un montón de cosas, había más erotismo, estaba un poquito más pasadita de tono, pero finalmente le dije a Patricia, ¿sabes qué? Yo la voy a publicar, chica, ya la voy a publicar. ¿Por qué? Porque me salgo de mi zona de confort, porque entonces me creo en mi mente todo este tema de qué van a decir de mí, qué van a decir las mamás del colegio, van a pensar que me volví loca, que estoy loca. Bueno, ajá, no pasó absolutamente nada, había gente que se rió, otros no leyeron, otros sí leyeron, otros no dieron like, pero yo sé que lo leyeron. Ya está, no pasa nada. Entonces, atrévete a hacerlo a ver qué pasa, ¿ok? Y ve el resultado, mide el resultado. Luego, porque además recuerda que todo el mundo está hablando de lo mismo. Todo el mundo está hablando de lo mismo. Cuando tú eres diferente, cuando eres atrevida, pues es una manera de que vengan y te lean a ti. Y eso va muy unido con lo que acaba de decir Mari de perder el miedo al que dirán. Siempre, siempre, siempre van a hablar mal. Van a hablar bien también, pero siempre en redes sociales va a haber gente que te diga que no le gustó, que es feo, que te insulte. Siempre. Entonces, da igual. Pregúntate siempre, ¿quién es la gente que me importa realmente? Realmente me interesa, me importa lo que piensen. Tratar de bajar eso de, ¿qué va a decir la gente? ¿Quién es la gente? Tenemos que ser atrevidos y arriesgarnos, porque esta es la única manera que tenemos de sobresalir en un universo de gente que está escribiendo sobre lo mismo. Y por último, que ya lo hemos dicho, desarrolla una sola idea. Tienes mucho tiempo, tienes mucho feed de Instagram, mucho feed de Facebook o la red social que uses, la página web que uses para escribir ciertos temas. Entonces, hazlo como una carne desmechada, cada mechita de carne es un temita, desarrollalo, no te vayas por las ramas que la gente se pierde. Si la gente se pierde, se va y no te sigue leyendo y por lo tanto no te compra el producto o servicio que quieres promocionar y vender en tu emprendimiento. Bueno, esperamos que esta breve charla les haya dado luces, hayan
podido entender un poco de qué va esto de la escritura digital, del lenguaje digital. Como les dijimos al principio, nosotras somos Patricia y Mari Carmen, periodistas, escritoras y directoras de asuntos de mujeres. Además, hacemos consultorías, acompañamos a mujeres que están escribiendo sus libros, esas mujeres que antes no se atrevían y decían que querían escribir un libro pero no se atrevían, pues ahora se están atreviendo y nosotros las estamos acompañando en el proceso. Además, por supuesto, profesoras de escritura digital, y estamos encantadas pues de haber compartido este ratito con ustedes, y no sé si hay preguntas. Bueno, claro que sí. Todos tenemos aquí varias preguntas. Primero que todo, quiero agradecerles bastantísimo por todo lo que nos acabaron de dar en conocimiento adicional, que hicieron una lluvia de ideas espectacular. Eso sí, me encanta porque activa la mente de todos y nos pone en el modo creativo. Y voy a leerles algunas preguntas, vamos en orden para que puedan los asistentes también tener respuestas acerca de lo que tienen inquietud. Entonces, pregunta por aquí Susana Tamayo, ¿y qué pasa cuando se tienen varios públicos en un mismo canal? Lo ideal siempre es hipersegmentar, segmentar lo más que puedas. Nosotros en Asuntos de Mujeres, cuando empezamos, teníamos un público objetivo muy amplio, o pensábamos nosotros que teníamos un público muy amplio, pero lo dividimos en dos. Entonces teníamos posts que iban dirigidos a un grupo etario y otros posts que iban dirigidos a otro grupo etario. Por ejemplo, nosotros pensábamos que nuestro público era de 25 a 45, pero por supuesto una mujer de 25 no está en el momento vital que está una mujer de 45. Y lo que hicimos fue dividirlo de 25 a 30 y tantos y de 30 y tantos a 45. Entonces hay contenido que va dirigido a las mujeres entre 25 y 30 y tantos, y hay contenido que va dirigido a las mujeres de 30 y tantos a 45. En la medida de lo posible en que puedas reducir tu público objetivo, pues eso te va a ayudar a que el contenido pues sea más efectivo. Pero por lo pronto, divídelo de alguna manera. En nuestro caso, nosotros en Asuntos de Mujeres lo hicimos por edad, dividido de alguna manera, y hay contenido simplemente que va dirigido a un grupo y otro a otro. Interesantísimo, Patricia. Mari, ¿querías contarnos algo más? No, lo que les quería decir es que de alguna manera, y eso lo logramos con un estudio muy exhaustivo y un conocimiento muy exhaustivo de la audiencia, de alguna manera siempre se van a unir en un interés común. Nosotras a veces separábamos los contenidos de maternidad del resto, ¿no? Del resto. Y estábamos no cometiendo un error, sino que obviamente hay algunas mujeres que ese contenido no le va a interesar. Pero luego dijimos, ¿qué tal si dentro de las mujeres que no son mamás metemos a las mamás y le hablamos de temas que sabemos que a ellas les interesan? Entonces tratamos de alguna manera de que todas estén allí unidas. Lo que dice Pat, algunas veces va a ser para una y otras veces para otras, pero algunas veces se pueden unir. Buenísimo. Por aquí tenemos otra pregunta que nos hace Carolina Grisales, que además que está muy agradecida con todo el conocimiento que le han brindado. Y ella dice que cómo puede aplicar todos estos consejos en una marca de accesorios personales. Bueno, depende lo primero es saber para quiénes son estos accesorios personales. Porque entonces lo que decimos es, no, bueno, ¿para quiénes son? Para mujeres. ¿Mujeres de qué edad? Porque estamos seguras que las chicas, si se acuerdan de la historia de Pau Donés, de Jarabe de Palo, quizá no usan los mismos aretes que usamos nosotras, que somos ya unas cuarentonas. Y las chicas de 19 ya no usan pues lo que usamos nosotras, ¿no? De 39 años, de 38 años, etcétera. Entonces lo que tienes que ver es para quién van esos accesorios, a quién le combinan esos accesorios, quién lo usaría, una chica bohemia, bohemian chic, una chica que es más osada, que es así toda, ¿sabes? Como le gusta usar brillantes. Todo eso tiene, ¿ok? Un grupo de gente a las que les gusta y a otras que no. Y eso a veces causa dolor, poder renunciar, o sea, tener que renunciar a ese grupo de mujeres a que no va nuestro accesorio, hace que de verdad podamos hablarles a las que sí. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio. Y se puede crear, dependiendo de este grupo de personas a las que esté dirigido tu producto, pues empiezas a crear una narrativa, ¿no? Te inventas algo que tú sepas que a ese grupo le gusta, le atrae, les empieza a hablar
en primera persona, puedes tener, por ejemplo, tú la voz de la marca como si fuese una persona, o puedes contar historias a través de tus posts y que dentro de las historias estén los accesorios de alguna manera. Lo más importante siempre es tener claro a quién se lo vas a dirigir, porque de allí es que vamos a partir de cuál va a ser la narrativa y cómo les vamos a estar hablando. Muy pertinentes estas tácticas que nos están mostrando ustedes aquí. También nos preguntan las personas que cómo pueden aplicar estos consejos cuando están empezando en redes sociales y que obviamente no tienen toda la experiencia que ustedes ya tienen en este momento. Es perfecto que estar empezando en redes sociales y tener esta información de antemano, porque entonces empiezas a crear tu marca con una base sólida, ¿no? Todas las preguntas que les hicimos al principio y empezar, bueno, yo estoy segura que aquí en Empretec les habrán dado un montón de herramientas para conocer el buyer persona, para conocer tu público objetivo y empezar a crear tu marca desde esa base, va a hacer que todo lo que construyas después sea coherente, sea sólido y tú puedas dirigir un mensaje igual de coherente e igual de sólido. Entonces, las preguntas que les hicimos antes son preguntas que me parece espectacular que no hayan empezado todavía a crear sus marcas personales o las marcas o sus servicios o su negocio, porque pueden hacerse las preguntas o deben hacerse estas preguntas desde el principio. Entonces, una vez que vayan cerrando el espectro, pues los resultados a posteriori van a ser mejores. Pero además tener esta información que tienen, más allá de saber cómo se escribe un título, un párrafo, etcétera, ¿no? Que es muy, muy importante, es saber que nos pueden despellejar en nuestras redes sociales, que puede ser que suenen los grillos cuando montamos un post en Instagram sobre nuestro producto y que eso nos llama a revisar qué es lo que está pasando, qué debemos hacer y cómo enfrentarnos a la crítica, cómo enfrentarnos a las preguntas, cómo hacer mejores prácticas para lograr nuestros objetivos, para tener claridad. Esto que tenemos aquí, todo lo que han aprendido hasta ahora en este maravilloso evento, les sirve para afinar, para mejorar, para empoderar. Esto es necesario, sobre todo para las que están empezando en sus redes sociales. Buenísimo, Mari y Patri. Una última pregunta que nos hace Ana Carolina Moreno Rueda y es, ¿qué tan largo debe ser un post? Pat. Mira, mucha gente dice que mientras menos texto, mejor. Pero nosotros en Asuntos de Mujeres somos la prueba fehaciente de que los textos largos funcionan, siempre y cuando el mensaje que estés dando allí sea interesante, sea bueno, genere interés. Entonces, nosotros, por ejemplo, utilizamos una herramienta que se llama Spacegram, que es gratuita, se pueden meter en Google, spacegram.com, y allí les enseñan, o sea, cuando empiezas a escribir el post en la cajita de texto, te dicen si entra o no entra en el Instagram o en el Facebook o en LinkedIn. Lo importante aquí, más que tengan un mensaje muy largo, muy corto, es que el mensaje realmente diga algo interesante. Te puedes permitir hacer un post largo si lo que estás diciendo es bueno, es coherente, va a dejarle algo a la otra persona. Yo recomiendo que no te pases del espacio que cabe, o sea, que te deja Instagram poner en ese espacio, ¿no? Que no continúes en los comentarios, es lo que te diría. Pero una vez que sepas que tu contenido funciona, o sea, que tu contenido es bueno, puedes hacer un post largo sin mirar atrás, es que ni lo pienses. Y lo contrario también, si piensas que realmente no tienes demasiadas cosas que decir, si no es algo corto, pues no te excedas porque no te va a valer. Por eso es tan importante trabajar tanto en la calidad de los textos. Más allá que esté súper bien escrito y que esté perfecto y no sé qué, es que si tú logras conectar a la gente te va a leer hasta el final. Y eso es un ejercicio. Escribir, señoras y señores, es como hacer ejercicio físico. Tienes que salir todos los días. Es que si no te oxidas y si no, no te salen las ideas. Y escribir tiene que ir acompañado de leer y además de abrir nuestra mente a gente que no se parece a nosotras, que no se parece a lo que somos y a lo que vendemos, por ejemplo, pero que también les gusta, que podría comprar nuestro producto, que podría estar allí interesada en nosotros. Entonces, tenemos que abrir nuestra mente, respetar espacios
y hacer ejercicio diario de escritura y lectura para que ustedes vean cómo empiezan a cambiar esas cabezas y a escribir textos fabulosos. Excelente, de verdad, Mari y Patri, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Patri especialmente por ese trasnochón que se está pegando, que Dios mío, enseguida empezamos a escuchar los pajaritos. Pero no, de verdad, inmensamente agradecidos por todo este conocimiento que nos comparten, estas tácticas. Ya tenemos aquí un montón de estrategias. Esperamos que las personas que estaban escuchando y viendo las sigan en redes sociales, les pregunten todo lo que se les ocurra después de haber escuchado esta maravillosa charla, que de verdad muy nutrida, muy práctica, y manos a la obra con esto. No, recuerden pues aquí seguirlas en Asuntos de Mujeres, en Instagram, y en dónde más las podemos seguir a ustedes. Estamos en www.asuntosdemujeres.com, esa es la página web. Como dijiste, @asuntosdemujeres, nuestro Instagram, ahí van a gozar bastante. Tenemos un canal de YouTube que es una biblioteca emocional espectacular, que es youtube.com/asuntosdemujeres. Y tenemos un club de escritoras, ¿verdad, Pat? Tenemos un club de escritoras que además acaba de abrir esta semana. Es un espacio de co-creación, de apoyo para mujeres que quieren escribir, que aman escribir. Es un espacio donde vamos a estar compartiendo con autores reconocidas, vamos a estar dando talleres todos los meses, retos de escritura, maridades literarios. Estamos emocionadísimas porque lo estrenamos esta semana y se pueden inscribir a través de Patreon, patreon.com/Asuntos de Mujeres. De todas maneras, en @Asuntos de Mujeres en Instagram, allí nos encuentran a nosotros dos y podemos contestar a todas sus preguntas. Mejor dicho, mucho por leer, mucho por aprender, así que no se les olvide las redes sociales de Asuntos de Mujeres. Muchísimas gracias y váyanse a descansar, que ya vamos a continuar. Los invitamos a todos a que sigan conectados. Sigue algo muy especial para ustedes y que viene muy conectado con lo que acabamos de escuchar de Mari Carmen y Patricia, y es el marketing de contenidos, precisamente para poder aplicar todo este tema de la escritura digital. Por eso tiene el marketing de contenidos una importancia muy relevante. Así que no se pierdan la siguiente charla. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.